Geliyorum. Ses yapmayın. Başladı yayın. Yayın başladı. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de preguntas y respuestas sobre el Islam. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de encuentros dedicados a los pilares del Islam, es decir, los 5 actos fundamentales de adoración que forman la base de la práctica religiosa de un musulmán. Vamos a empezar por el primero y el más importante de todos, que es la shahada o el testimonio de fe. Como siempre, nuestro deseo es que este sea un espacio de aprendizaje pensado tanto para musulmanes que quieran profundizar en su fe como para quienes desean conocer mejor el Islam. Hoy estamos con el imam Baitullah Chodak. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hermana Sumeira, ¿cómo estás? Muy bien, alhamdulillah. ¿Y usted? Saludos desde Estados Unidos a la gente de Argentina. Un gusto. Un gusto, sí. Sí, seguramente nos están viendo de Argentina y de muchos otros países también. Así que saludamos A todo todos. Latinoamérica y a todos hispanoparlantes realmente nuestro saludo. Así es, así es. Bueno, en este ciclo de charlas sobre los pilares de la fe lo vamos a estar haciendo juntos y vamos a empezar con este primero, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar por, dijimos, la shahada es el primer testimonio de fe. ¿Qué significa shahada? ¿Por qué es el primer pilar? Vamos a empezar por ahí. Sí, primero, ¿qué es testimonio de la fe? ¿Qué es la palabra shahada? Es una declaración de la fe. Es algo simple, o sea, son 2 frases que sería en árabe: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestiguo que no hay más Dios que Dios con mayúscula, o se puede decir Allah, y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Dios. Entonces, con estos 2 confirmaciones, uno está diciendo el absoluto monoteísmo y también que él, como profeta, Muhammad es el último mensajero. O sea, es también una confirmación de todos los profetas anteriores. Si una persona no musulmana repite y entiende qué es estos 2 frases, sería musulmán diciendo esto, repitiendo esto. O sea, no hay una ceremonia en especial, es solo tiene que haber 2 personas socialmente para que la gente lo reconozca. Por eso es testimonio. Uno testimonia eso personalmente, también socialmente hace que otros sean testigos que es el musulmán. Y eso realmente ante Dios, si uno dice soy musulmán, ya usted es musulmán, pero para que sea reconocido socialmente se necesita 2 testigos para la gente no musulmana. Pero realmente para los musulmanes que nacen de una familia musulmana, no hay un testimonio de la fe, no hay una introducción o como un bautismo, digamos, para el Islam, porque nosotros creemos
que cada persona nace como musulmán. O sea, de hecho, hay un hadith del profeta Muhammad que dice: "Kullu mawludin yuladu ala al-fitra", a la fitra del Islam. Cada persona nace innatamente con la naturaleza islámica, pero después su entorno cambia, lo hace ateo, lo hace budista, lo hace hinduista, lo hace shintoísta, lo hace cristiano, pero normalmente uno es apto, viene con testigo de ser que hay un solo Dios. O sea, si me dejas, Sumeira, voy a seguir una hora. Así que si tenés Ok. algún comentario o pregunta, podemos seguir. Sí, sí, no quería interrumpir. Justamente una de las preguntas que tenía es, y creo que ya está casi respondido, ¿no? Ya dijimos que una persona que pronuncia, repite la yahada y lo hace entendiéndolo, ya es musulmán en realidad, ¿no? Ante Dios. Pero obviamente Pero por el ser supuesto que musulmán requiere también de... hay implicancias, Sí. ¿no? No es solo, Ujú. digamos, dos frases. Uno está diciendo, acepta la unicidad de Dios sin ningún participe, y también dice, Muhammad es un mensajero, o sea, aceptar el mensaje que él lo trae y todo implicancias que el Corán está trayendo para la humanidad, digamos. Ujú. Y por más que nosotros que nacemos en una familia musulmana no tenemos que hacer como este momento específicamente como de introducción al Islam, de todas maneras, esta es una oración que la repetimos todos los días, muchas veces, ¿no? Durante los rezos. Es el testimonio de fe lo tenemos presente en nuestro día a día e incluso hay que renovarlo también, se dice, ¿no? Como que un musulmán debería de renovar su fe cada día. Exactamente. Realmente en rezo diario, cuando estamos sentados, inshallah, en los futuros encuentros vamos a hablar acerca de la oración. Los musulmanes tenemos que rezar 5 veces al día, y en esos rezos uno repite tashahhud. En tashahhud uno dice: "At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." So, de hecho, ese momento de sentarse se llama tashahhud. So, es shahada. Así que Sí, gracias por recordar esto, que, o sea, estamos renovando y aumentando, trabajando para que nuestra fe no disminuya, porque uno, como ser humano, las cosas mundanales, o sea, van sacando cosas relacionadas con la espiritualidad, o más con la vida moderna. Lamentablemente uno se aleja de lo natural, de las cosas que recuerdan a Dios. De hecho, hasta en algunos países lo sacan todos los símbolos religiosos para, en vez de dar libertad religiosa, algunas veces las cosas que recuerdan a Dios en algunos países, lamentablemente, lo prohíben. Entonces, ya encima de la vida moderna, ese tipo de prohibiciones nos alejan de lo sagrado, digamos. Así que, en ese sentido, uno tiene que día a día trabajar que ese shahada sea parte de su vida, que incremente su fe y a través de la práctica, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Cuando mencionabas el significado del testimonio de fe, lo que decimos, dijiste que, bueno, soy atestiguo que no hay más Dios que Dios, o sea, Dios en minúscula, Dios en mayúscula, esa sería la traducción en español. En árabe son las palabras ilah y Allah, ¿no? O sea, llamamos Allah a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre eso? ¿Cuál es la diferencia del Dios, quizás de las otras religiones, o cómo podemos entender eso? Sí, realmente cuando uno en diferentes idiomas dice la palabra Dios, Deus o God, o en mi idioma natal kurdo, Judá, o en turco, Tanrı, realmente es el mismo Dios. Pero la palabra Allah, o sea, cuando los cristianos, por ejemplo, de Medio Oriente, cuando dicen Dios, dicen Allah. Algunas veces, viste, lamentablemente por tergiversación, en Occidente lo pintan como que la palabra Allah indica otra cosa. No, Allah es Dios. Pero hasta, como le dije, los judíos y los cristianos de Medio Oriente dicen Allah. O sea, la palabra ilah sería con minúscula Dios, o sea, como las deidades. Y en este testimonio de la fe, uno dice, Ashhadu an la ilaha, no hay más Dios que Dios con mayúscula. En sentido, la vida mundana nos lleva a deificar cosas, el mundo, la mujer, el dinero, la posición. O sea, algunas veces la gente cuando habla de deidades siempre por ahí habla de ídolos y este deidad, otra deidad, pero en vida cotidiana tenemos deidades que reemplazan a Dios. Entonces, la ilaha illallah es algo muy profundo. Te dice, saca todas las deidades, todas las cosas que te sacan a Dios donde pertenece. La presencia de Dios tiene que estar en tu vida cotidiana, desde la mañana hasta que duermas también. O sea, en la vida islámica es así. Dios está presente. O sea, cuando empezás a comer decís Bismillah. Cuando empezás a manejar decís Bismillah, en el nombre de Dios. Entonces, toda esta implicancia de la ilaha illallah, no hay más Dios que Dios, es algo muy profundo realmente. Si uno podría aplicar en su vida, entonces va a sentir más la presencia de Dios en su vida. En ese sentido, Shahada es muy importante y los musulmanes nacidos de las familias tenemos que trabajar más realmente, porque algunas veces los musulmanes nuevos lo valoran más la fe y porque no lo conocían la práctica islámica, pero como nosotros lo vemos culturalmente y no lo valoramos mucho, entonces es importante renovar nuestra fe diciendo Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sí, es cierto. Justo, bueno, yo quería hacer la pregunta también en el Islam claramente una de las lo más importante es la creencia en la unicidad de Allah, ¿no? Sí, Pero muchas veces, por más que decimos, bueno, creo en Dios, muchas veces en la vida cotidiana, sin darnos cuenta, en realidad estamos asociando otras cosas. No simplemente, porque también quería preguntar sobre el concepto de shirk, que es como asociar compañeros o copartícipes a Allah, ¿no? Podemos mencionar también la Sura Al-Ikhlas, donde ahí se explica cómo es el Dios en el Corán describe, ¿no? Cómo sí. es Él y cómo tiene que ser nuestra creencia. Uh-huh.
uno en su día a día a veces pone sin querer, por más que cree, tiene fe, pero estamos con un problema Tiene o shirk tenemos pequeño. en alguna situación, claro, y sin darnos cuenta capaz estamos haciendo una persona que valora mucho el dinero, en realidad capaz está poniendo su confianza en el dinero y no en Dios, ¿no? Y ahí está cometiendo el shirk. Entonces, en estas pequeñas cosas que tenemos que cuidar también, y muchas veces nos olvidamos. Sí. De hecho, este concepto de shirk está muy presente en el Corán, porque el Corán viene a la sociedad de Meca, que eran gente que creían en Dios, pero también tenían ídolos, pero ídolos físicos. Pero el Islam no es solo por los ídolos, además de lo que vos dijiste, también hay un shirk pequeño. Por ejemplo, si uno dice yo lo hago, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿no? Normalmente el que te da habilidad de hablar es Dios. Dios crea las cosas realmente. Nosotros solo lo estamos pidiendo de Dios que crea y nos inclinamos hacia cualquier acto. O sea, nuestros actos también están creados por Dios. Nosotros tenemos libre albedrío, pero el que crea las cosas es Dios. Entonces, en ese sentido, algunas veces lo vemos en otras religiones un poquito este concepto muy no muy presente. Hasta algunas veces no se dan cuenta, dicen, somos copartícipes con Dios. No, en el Islam eso es muy peligroso decir, somos copartícipes con Dios. No, para nada. En ese sentido, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah lo cancela todo tipo de shirk, de asociar a alguien a nosotros mismos o a la naturaleza, lo que sea. No, Dios es un Dios activo. Cada momento está creando, el universo mismo está manteniéndose a través de cuidado de Dios. En cada instante, un solo instante Dios no cuida al universo, todo se desvanece. O sea, en ese sentido, realmente el testimonio de la fe es un concepto profundísimo y el tema de Shirk es algo importantísimo. So, es por eso realmente el Islam, ¿por qué viene el Corán después del Evangelio de la Torah? Porque hubo cosas, tergiversaciones, y cosas levemente se han alejado eh, del monoteísmo absoluto. Como Allah lo explica con mucha claridad, ¿no? En Qul huwa Allahu ahad, di, Dios es uno y único, no necesita de nadie, todos necesitan de Él. Él no engendró, no fue engendrado y nadie es igual que Él. Y era una contestación a los cristianos de aquella época. En la época del profeta Muhammad se reveló Suratul Ikhlas. So, es importantísimo, por supuesto, que uno en la vida cotidiana coexistimos, ¿no es cierto? Pero cuando nos preguntan, ¿sí? El tema de el monoteísmo absoluto es esto, o sea, sin un shirk, sin ningún copartícipe, sea profeta Muhammad, sea Jesús, sea Moisés, son humanos, no pueden ser parte de la divinidad de Dios. Así, Dios es totalmente fuera de nuestra imaginación, su existencia. Podemos entender su existencia, pero en su esencia
qué es su esencia, no podemos alcanzar a comprender porque somos limitados, pero sí podemos entender que existe y está presente en cada instante, en cada lado. Eso se siente y se ve con los ojos, se oye con los oídos y se entiende con la razón, pero no hay que llevar a entender cuál es su esencia. Eso es algo peligroso y la teología islámica nos dice cuando el diablo te quiere acercarte, piensa cómo es Dios, o sea, imagínalo. No podemos imaginar porque es fuera del tiempo y de lugar y de espacio. Entonces, como limitados no podemos comprender al ilimitado, pero sí a su existencia lo entendemos con cada célula nuestra, con toda nuestra existencia lo entendemos y lo sentimos y lo entendemos también. Claro, cuando nosotros con nuestra limitación intentamos entender o comprender algo que es ilimitado, lo limitamos también, ¿no? En alguna característica que conocemos, en alguna imagen. Entonces, por eso es que como que se prohíbe incluso pensar en esto, porque vos podés, decías, si uno está abierto, que todos creo que tienen dentro suyo este sentimiento de querer buscar algo, de querer comprenderlo, entenderlo, pero nosotros Pero tenemos, en ese sentido, solo podemos... en la teología islámica, perdón si te interrumpí un poquito bien, No pasa nada. te oigo un poquito con tiempo, hay espacio. Entonces, hay una expresión, se dice cuando Shaitán te trae la idea de cómo es Dios, كلما خطر ببالك والله تعالى غير ذلك. Venga lo que venga a tu cabeza como idea, como imagen acerca de Dios, Dios siempre es más allá de lo que vos podés imaginar. Eso te quería agregar a tu comentario. Perdón si te interrumpí. Exactamente. No, y solo nosotros podemos llegar a conocer a Dios a través de la creación, a través de la reflexión, ¿no? O sea, ver la creación y conocerlo a través de sus atributos que se reflejan, que se manifiestan en la creación. No hay manera de pensar en la esencia de Dios. Y es por eso que mencionamos que el shirk es peligroso, dijimos, incluso según lo que sé, es considerado el pecado más grave. Puede ser el pecado que no tiene como perdón, es el shirk. Exactamente. Pero gracias por traer este tema muy importante que tiene que estar presente en vida de nuevos musulmanes y más que nuevos musulmanes, en los musulmanes que han nacido de padres, madres musulmanes y culturalmente son musulmanes, pero que todavía no han comprendido bien qué significa la ilaha illallah. Hay un gran estudioso, Colin Turner, que abrazó al Islam, es un británico, y conoció el Islam a través de Risale-i Nur, y estaba preguntando a otra gente cuando recién estaba acercándose al Islam, decía, ¿qué significa la ilaha illallah? O sea, no hay más Dios que Dios. ¿Qué significa? Y le dijeron, no hay más Dios que Dios. No, esto es algo más profundo, por favor. ¿Cómo puedo estudiar esta palabra? Y entonces unos musulmanes que conocían Jerusalén dijeron, tu respuesta está
en esta colección que la mayoría de estos, más o menos son 5.000 páginas, hablan el significado de la ilaha illallah. La mayoría de esta colección habla de esto, o sea, profundizar la fe y entender la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la ma'buda illallah, la raziqa illallah. Ya, o sea, se puede aumentar, digamos, se puede poner cada nombre de Dios en el lugar de primer palabra, digamos, en lugar de ilah. Así que gracias, Sumeira, por este tiempo. Gracias. Tratar Tengo como el una tema última tan pregunta de capaz como para dejar también a la reflexión o para quienes nos estén viendo. Bueno, esto para una persona que quiere, que le interesa el Islam o quiere abrazar el Islam, ¿qué se le podría, qué debería saber? ¿Qué alguna como recomendación quizás? A veces yo he visto que hay muchas personas que se apresuran en hacer la shahada, por ejemplo, y en ese sentido tenía como esta pregunta. Que... Mira, primero es algo serio, o sea, por supuesto que no hay que dificultar tampoco, no hay que apresurar tampoco, hay que ir como decimos en Fatiha, ¿no? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Dios nuestro, guíanos al camino del medio, el camino correcto, sirata al-mustaqim. Y, o sea, cuando uno decide de ser musulmán y hace el testimonio de la fe, y vienen muchas tareas juntos, ¿no? El rezo diario comenzando del primero, y eso va a ser la diferencia de un musulmán, digamos, que esté conectado diariamente con Dios. Para mí hay que ni dejar que pase el tiempo. Algunas veces la gente estudia y pasan tiempo y nunca llega shahada, y eso muchas veces por ahí la gente que estudia académicamente dice, está bien, es correcto, pero se queda con solo la información. Esa información no se convierte en una sabiduría. O sea, información la computadora también tiene, pero la información cuando pasa por la mente humana y por el corazón humano, se tiene que hacerse carne y hueso, se tiene que concretarse, que sería shahada realmente. Uno cuando aprende que hay un libro nuevo que se llama Corán y hay un profeta, de hecho hasta en Occidente muchas veces cuando decís el profeta se entiende profeta Muhammad. Entonces reconocer eso y hacer un paso con el testimonio de la fe, y la gente puede, pero realmente es importante practicarlo, si no solo hacer el testimonio de la fe y no practicarlo día a día, no va a haber mucha diferencia con otras religiones. Así que en ese sentido hay que aprender de a poquito, por supuesto, y ir aprendiendo y practicando el Islam y Shahada también. Bueno, muchas gracias. Creo que fue un buen comienzo para este ciclo de charlas. La próxima va a ser sobre la oración, el salat, ¿no? Los 5 rezos diarios. Y bueno, inshallah nos encontraremos ahí. Si tienen algunas preguntas, también lo pueden dejar en comentarios y las iremos respondiendo en próximas charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sumeira. Nos veremos inshallah la próxima vez. Assalamu alaikum.